Gloria a Dios, sean todos bienvenidos. Le quiero ir dando la bienvenida no solamente a los nuevos, a las personas que nos están visitando hoy por primera vez, sino también a aquellos que han ido regresando de sus viajes largos. Carla estuvo un mes y algo fuera de nosotros, Dinora también estuvo algunos días fuera también de nosotros, así que qué bueno ir recibiendo a las personas nuevamente, aquellos que se han ido. Ok, la semana pasada estuvimos viendo algunas de las partes de la armadura de Dios. Yo les comentaba que era algo interesante porque vimos 3 partes de la armadura de Dios. Estuvimos viendo el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado para proclamar el evangelio. Yo les comentaba y les decía de que era interesante cómo Pablo comenzaba con esta parte de la armadura, porque en ningún momento Pablo habla de un arma ofensiva, sino más bien defensiva. Un arma ofensiva como la espada, la cual vamos a estar viendo en el día de hoy más adelante. Y es bien curioso porque hasta el momento Pablo nos ha ido llevando en un hilo a través de la carta a los Efesios, y no es ninguna casualidad que termina hablando del enemigo, o tampoco no es ninguna casualidad de que termina hablando de la armadura de Dios. Porque ya Pablo nos habló de nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo, una vez que usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya Pablo nos enseñó cómo debemos de comportarnos o cómo debe de ser nuestro diario vivir en el matrimonio, en la familia, incluso hasta en nuestros centros de trabajo. Pero en el día de hoy vamos a desarrollar la otra parte de la armadura de Dios, de la cual Dios nos habla por medio de este apóstol, el apóstol Pablo. Y quiero comenzar con el escudo de la fe. Efesios capítulo 6, verso 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pablo comienza a cambiar ya una expresión. Hasta este momento, como vimos la semana pasada, Pablo en cada parte de la armadura decía vestíos. Sin embargo, ahora dice tomad el escudo de la fe. Hay un recurso que el creyente debe de ejercer continuamente. Pero antes de hablar de esta parte de la batalla espiritual, ¿verdad? Quiero hablarles un poco de la historia del escudo romano. El soldado romano, antes de salir a la batalla, una de las primeras cosas que hacía con su escudo era tomaba un cuero húmedo, ¿ok? Y forraba ese escudo con cuero húmedo. De manera que cuando el enemigo enviaba y tiraba esas flechas con fuego, esas flechas penetraban en ese escudo, en ese cuero húmedo, y por causa de esa agua, pues se apagaba ese fuego. Y Pablo nos está diciendo aquí lo mismo, y es que la fe funciona de esa manera. La fe funciona como ese mismo escudo, ¿ok? Cuando nos mandan esas flechas, esos dardos de fuego, funciona de esa misma manera. Ahora, ¿qué son los dardos de fuego de los que Pablo está hablando? Algunos piensan que son las tentaciones. Mira, los dardos de fuego son todos los ataques de Satanás que Satanás utiliza para debilitar nuestra confianza en Dios. Todos los ataques que Satanás utiliza. El miedo, la ansiedad, la culpa, el desánimo, la duda, la amargura, la desesperanza, la mentira, la acusación, la tentación, incluso el orgullo. Son ataques del enemigo. Todos esos son los dardos de fuego del cual Pablo está hablando en esta carta.
No solamente la tentación. Porque tú puedes ser orgulloso, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, y el enemigo te va a disparar el orgullo. Tú puedes ser temeroso y el enemigo te va a disparar miedo. Tú puedes ser amargado y el enemigo te va a disparar resentimiento. Tú puedes ser desanimado. ¿Y qué te va a mandar? Desesperanza. Hermano, mira, como les decía unas semanas anteriores, no estamos ante una persona inofensiva. Algunos piensan que el enemigo es alguien que no tiene poder. No. Estamos hablando de una persona, de alguien que es real y que el mismo Jesús reconoció que tiene poder. Entonces, Él va a examinar tu vida. Él va a examinar qué es lo que te afecta y qué es lo que no te afecta. ¿Qué área de la armadura es la que no te estás poniendo y qué área es donde tú estás fuerte? Ahora, esa que no te estás poniendo, ten por seguro que por ahí es por donde te va a atacar. Ponle el coño, que por ahí es por donde va a venir el ataque. La única manera de poder contender contra estos ataques es solamente, y escúchame bien esto, es solamente por la fe. Ahí viene otra pregunta. Bueno, ¿qué es la fe? Antes de responder qué es la fe, yo te voy a decir lo que no es la fe. La fe no es optimismo. La fe no es pensamiento positivo. La fe no es negar una realidad. La fe bíblica consiste nada más y nada menos que confiar en el carácter de Dios aún cuando no entendemos sus caminos. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya te dije lo que no es la fe. La fe es confiar en el carácter de Dios. Yo no sé a dónde voy. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo no sé. Yo no sé por qué Dios me está permitiendo esto. Yo no sé por qué Dios me está llevando por este camino, pero yo confío en Él. Eso es fe. Yo no sé por qué me pasan estas cosas, pero yo confío en Él. Yo no lo sé. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no entiendo, pero Dios sigue siendo bueno. No veo la salida, pero Dios sigue siendo fiel. No sé cuándo responderá, pero yo sé que responderá conforme a su buena y bendita voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre es mejor que la de nosotros. En estos días yo hablaba con un hermano con respecto al ayuno. Yo le decía, hermano, mira, el ayuno y la oración no es para tú cambiar la voluntad de Dios. Es para tú buscar la voluntad de Dios. Porque no se trata de lo que tú quieres. Se trata de que es lo que Dios ya hizo y lo que va a seguir haciendo. Mira, la fe no te va a eliminar los datos. La fe te va a pagar el efecto de esos datos. La fe no te va a eliminar los datos, sino que los va a apagar por completo y va a quitar el efecto. Quizás hoy alguien llegó pensando, ya Dios no puede usarme. Sin embargo, eso es un dardo, pero otros piensan, mi matrimonio no tiene solución. Quizás hoy llegaste pensando, nunca cambiaré, estoy solo. Dios me abandonó. Ya Dios se olvidó de mí. Mira, hermano, todas esas preguntas, todos esos pensamientos son los dardos del enemigo tocando a tu mente. Y lo que estamos haciendo a través de
esta serie de predicaciones expositivas en el libro de Efesios es mostrando y enseñándote cómo el enemigo te va a intentar remover de Cristo. Cómo el enemigo va a querer que tú tengas esa duda, esa pregunta de que ya no vale la pena. ¿Para qué voy a seguir adelante? ¿Para qué voy a seguir perseverando en un matrimonio que ya no vale la pena? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? Hermano, esas son las cosas esos son los dardos del enemigo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, toma el escudo de la fe. Mi hermano, no alimentes esos pensamientos. Levanta el escudo y recuerda la promesa del Señor. La fe no consiste en creer lo que yo quiero. La fe consiste en creer lo que Dios ya ha hecho y va a seguir haciendo en tu vida. Esa es la fe. Yo no sé ustedes, pero no sé si ustedes conocen un poco las formaciones militares del Imperio Romano, de los soldados. Pero ellos tenían una formación que era reconocida como testudo, o como nosotros le podemos decir, a veces las personas le dicen tortuga. Esta formación, ¿qué era lo que hacían ellos? Ellos venían formados, muy bonitos, uno atrás del otro, y cuando el enemigo iba a lanzar esta nube o esta lluvia de flechas, de dardos, ¿ok? Como le está diciendo el apóstol Pablo, pues ellos se unían uno al lado del otro y ponían sus escudos encima y por ambos lados. De manera que cuando estas flechas caían sobre ellos, no iba a lastimar a ninguno, porque todos estaban unidos, cubriéndose unos a otros. Y cuando yo estaba preparando el mensaje para el día de hoy, me viene a la imagen, me viene a mi mente esta imagen de esta formación y me recordaba de una gran verdad para la iglesia. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivir en solitario. Cuando un hermano está débil, cuando un hermano está pasando por dificultades, ese es el momento de recordar la formación romana. Únete. ¿Cómo fue? Pónganse uno al lado del otro. Pónganse uno al lado del otro. Unámonos. Hagamos la formación de la tortuga. Levanta tu escudo por tu hermano. Porque ese es el momento donde tu hermano tiene el escudo abajo. Y ten por seguro que cuando pone su escudo abajo, el enemigo lo va a atacar. Ese es el momento donde tu hermano necesita que tú levantes tu escudo y que tú también lo pongas por él. Dios no nos llamó a pelear en solitario. Dios nos llamó a que seamos un cuerpo, a que peleemos juntos. Somos una familia, nos necesitamos unos a otros. Es lo que dice Santiago. Si estás débil, si tienes problemas, si tienes dificultades, habla con tu hermano. Pide oración a tu hermano. Hermanos, mire, somos una iglesia, pero más que una iglesia, somos una familia en Cristo. Si usted se siente mal, no te avergüences. No te avergüences. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Levanta tu escudo por tu hermano. Número 2. El yelmo de la salvación. Efesios 6, 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco. El casco protege la cabeza. Y el enemigo sabe que si él te hiere la cabeza, ganó la batalla. Si el enemigo sabe que si siembra la duda en tu mente, ganó terreno. El enemigo sabe que si siembra preguntas y cosas en tu mente, en tu cabeza, ganó.
Mira, no estés pensando en que el enemigo va a venir con un palo y te va a dar un golpe en la cabeza. De eso no está hablando. Está hablando de la duda, del pensamiento, de la incertidumbre. Por eso Pablo habla de la salvación, y no solamente en el momento que fuimos salvos, sino de la seguridad que produce saber que pertenecemos a Cristo. Tú puedes tener días malos. Tú puedes llorar. Tú puedes tener dudas, tú puedes caer en pecados y necesitas arrepentirte, puedes sentirte cansado. Pero nunca, y escúchame muy bien esto, iglesia, nunca dejas de pertenecer a Cristo. Nuestra seguridad no descansa en nuestra capacidad para sostenernos a nosotros mismos, sino que descansa en la capacidad de Cristo para sostenernos. Tú vas a pecar y necesitas arrepentirte, ¿ok? Tú vas a tener días buenos, vas a tener días malos. Vas a tener días donde vas a tener la duda, donde vas a querer tirar la toalla. Recuerda muy bien, esos son los dardos del enemigo. Ahora, nunca pierdes la salvación. La salvación, hermano, no se pierde. Lo voy a repetir nuevamente, la salvación no se pierde. Juan capítulo 10, 27 al 29, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no, escucha muy bien esto, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Wow. Hermano, no existe nada en este mundo. No existe nada en este mundo. El enemigo te puede zarandear, pero no te va a tumbar. Frase clave. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. La pregunta es, ¿eres tú una oveja del Señor? ¿Eres tú una oveja del Señor? Porque el enemigo te puede decir, no tienes futuro. Pero Dios te va a decir, tienes una herencia eterna. El enemigo te puede decir, ya todo terminó. Pero Dios te va a estar diciendo, lo mejor está por venir. Amén. Gloria. Hermanos, el saber que somos salvos por lo que Jesucristo hizo y no por lo que nosotros podamos hacer es una maravilla para el cristiano. Porque podemos descansar en Cristo. Es una maravilla poder saber de que mi salvación no depende de lo que yo haga. Porque no existe nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar esa salvación. Porque ya fue hecha en la cruz del Calvario. El Dios omnipotente, creador de este mundo, se hizo hombre, habitó entre nosotros y se entregó. Escúchame muy bien. Porque no lo mataron. Él se entregó por amor a ti. Para que solamente depositando toda tu fe y tu confianza en ese Salvador, tú puedas alcanzar vida eterna. Hermano, no hay nada en este mundo que te va a tumbar de eso. Ten fe. Confía en el Señor. Ahora, eso no significa que vamos a dejar de pecar. Eso no significa de que usted tenga una carta, un pasaporte para decir, pues yo soy salvo, pues ahora voy a pecar. Mire, eso es un pensamiento muy errado. Eso es un pensamiento que me habla de que usted no ha sido salvo realmente. Porque si usted cree de que usted puede pecar deliberadamente, usted no ha conocido a Jesucristo. Usted no es una oveja de Jesús. No significa de que yo no voy a pecar. No significa que yo dejo de ser un pecador. Yo me voy a morir siendo pecador. La diferencia está en que no voy a pecar deliberadamente
sino que cuando yo peque yo voy a venir a mi Salvador, arrepentido, contrito y humillado, porque he ofendido a mi Señor. La diferencia es que ya esta batalla la ganamos en el momento que Jesucristo resucitó, en el momento que nos rescató. La salvación no se puede perder, es un regalo de Dios. La salvación es del Señor, no por tus méritos, sino por lo que Dios ha hecho. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Efesios 4:30? Dice, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermano, en el momento que nosotros somos salvos por medio de Jesucristo, tenemos un mandato, y es no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo yo voy a entristecer al Espíritu Santo de Dios? Como dice Pablo en Efesios 4. El mismo Efesios 4, Pablo nos está dando la lista de cómo no entristecer al Espíritu Santo. Dice, mintiendo, Efesios 4:25, airándonos, Efesios 4:26, dándole lugar al diablo, Efesios 4:27, robando, Efesios 4:28, hablando con palabras deshonestas, obscenas, Efesios 4:29. Pero entristecer no es sinónimo de perder. Entristecer es como esa llamita. Piensen ahora cuando se nos va la corriente, la luz, más que nada en nuestros países, y yo sé que aquí gracias a Dios eso no pasa, pero cuando se va la corriente, cuando prendes la vela, esa mechita que va apagándose, eso es entristecer al Espíritu Santo. Donde tú vas a vivir deliberadamente en un pecado y el Espíritu Santo se va a ir entristeciendo hasta que llegue el momento donde usted no necesita orar, no necesita leer la Biblia, no necesita venir a la iglesia. Eso habla de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Pero hermano, el Espíritu Santo vino a hacer vida en usted. Y va a llegar el momento en su vida donde sí o sí tienes que venir a Cristo. Donde el pecado te va a consumir tanto, pero la misericordia de Dios va a ser más fuerte. Donde vas a tener la necesidad de buscar nuevamente a Dios. Si algún momento en tu vida tú has sido alumbrado con el Evangelio, si algún momento en tu vida tú conociste de la palabra de Dios, pero te has alejado tanto de Dios, el Señor te está diciendo, hoy es el día de reencuentro para conmigo. Has vivido alejado de mí durante tantos años, pero yo sigo siendo el mismo. Y yo estoy aquí con los brazos abiertos para esperarte. Esa es la verdad de la salvación. Número 3, la espada del Espíritu. El mismo capítulo 6, verso 17. Dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta aquí ya hemos visto todas las partes defensivas de la armadura. Pero vamos a ver ya la parte ofensiva, la espada. Pablo no habla de cualquier espada. Pablo está hablando de una espada corta. Una espada que se usaba para un combate cercano. Un combate donde no era una distancia prolongada, sino que era prácticamente un cuerpo a cuerpo. Y es que así mismo actúa la palabra de Dios. No es, escúchame bien, la palabra de Dios, la Biblia, no es un adorno. Ustedes no saben cuántas casas yo visito y al lado del televisor en la sala está la Biblia. Como si fuera una foto más. Mire, la Biblia no es un adorno. La Biblia no es un libro para exhibir en la sala de tu casa o en el parabrisas del carro. Yo no sé cuántos han conocido o son parte de esto, yo no lo sé. De que el domingo, luego del servicio, pues
Llegan al carro, cierran la Biblia y la ponen en el parabrisas del carro. Pobrecita Biblia, cogiendo tanto sol ahí, con el calor que está haciendo. El domingo en la mañana, mira, para que no se me olvide. No, pastor, yo la pongo en el carro para que no se me olvide. Hermano, mire, ponla al lado de tu cama. Es más, mira, ponla en tu corazón. Este libro es un manual. Este libro está vivo. Este libro es la espada de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mismo Jesús nos enseñó cómo usarla en Mateo 4. Cuando el enemigo, estando Jesús en el desierto, lo tentó, ¿cómo respondió el Señor? Escrito está. 3 veces. Escrito está. Otra tentación. Escrito está. Otra tentación. Escrito está. Cada vez que el enemigo te mande los dardos de fuego, ¿cómo le vas a responder tú al enemigo? Pero no puedes decir escrito está si no lees la Biblia. ¿A dónde lo dice? Exactamente. ¿Dónde lo dice? ¿Cómo tú puedes saber lo que está escrito si no sabes lo que está escrito? ¿Cómo tú puedes saber cómo responder a esa tentación? ¿Cómo tú puedes saber cómo responder a ese desánimo? Mira, Jesús nunca, en el momento cuando el enemigo lo estaba tentando, Él no discutió. Él no filosofó. Él no negoció con el enemigo. Él no hizo una rabieta, una pataleta. Ay, enemigo, déjame, suéltame. No. Se le paró firme y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. Amén. Esta palabra, hermanos, es viva. Y como mismo Jesús la usó contra el enemigo. Mire, no crea ahora que Jesús no tenía el poder para decir simplemente 2 palabras y que el enemigo desapareciera. Él lo tenía. Pero Él quería enseñarnos cómo nosotros también podemos defendernos a través de la palabra de Dios. Esa palabra es viva. Y Jesús nos enseña que la victoria no está en nuestra elocuencia, sino en la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. No basta con tener Biblias. No basta con tener mucho conocimiento de la Biblia o con tener muchas Biblias en tu casa. Muchos hogares tienen varias Biblias, pero no se leen. Una Biblia cerrada nunca fortalece a un creyente. La espada debe de conocerse. La espada tiene que estudiarse. La espada tiene que memorizarse. La espada tiene que obedecerse. Porque para eso el Señor nos las ha dado. No podremos responder escrito está si no la hemos leído. ¿Cuánto nos pasamos 1 hora, media hora al día en social media? El dedito ya está entrenado ya. Para arriba. Pasando cosas. ¿Y por qué en vez de hacer así, no hacemos así, pasando páginas? Leyendo su palabra. Mira, hermano, cuando te sorprenda la tentación, que no te sorprenda a ti estar sin respuesta ante esta tentación. Que no te baste escuchar el sermón el domingo. Aquí venimos a escuchar lo que Dios tiene para decir a su iglesia. Pero cuando tú lees la Biblia es lo que Dios te está diciendo a ti. Y es interesante porque es como un ciclo. Cuando yo oro, yo hablo con Dios, pero cuando yo leo la Biblia, Dios me está hablando a mi vida. Hay un libro muy interesante
escrito por el pastor Miguel Núñez, dominicano, que dice: ¿lees la Biblia o la Biblia te lee a ti? Porque cuando usted está leyendo la palabra de Dios, usted necesita que esa palabra te penetre como esa espada de doble filo y que te habla a tu vida para que transforme tu mente y tu corazón. Ahora, todo esto de la armadura de Dios se basa o tiene una base que es la oración. Efesios 6, 18 y 20 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Después de escribir toda la armadura, Pablo termina hablando de la oración. Y eso nuevamente no es casualidad. Algunos consideran que la oración como una pieza de esa armadura, pero a mí me gusta verla como aquello que mantiene viva toda la armadura de Dios. Yo no consigo un cristiano que se hace llamar cristiano que no ora. No, yo no entiendo eso. Si tú dices ser cristiano, usted va a querer orar. Es como un hijo. ¿Algún hijo no quiere hablar a su padre? Todos quieren hablar a su padre. Tú necesitas, siempre has necesitado, siempre necesitaste, si tu papá no está presente, hablar con tu papá, sentarte con tu papá, decirle tus problemas, tus preocupaciones. Es lo mismo con la oración. Nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Y la única manera que tenemos para poder hablar con Él es por medio de la oración. ¿Por qué debemos de conocer la verdad? Pero sin oración nos vamos a ver orgullosos. Podemos conocer doctrina, pero sin oración nos vamos a volver fríos. Podemos incluso servir en muchas áreas de la iglesia, pero sin oración nos vamos a vaciar. Podemos predicar, pero sin oración vamos a depender solamente de nosotros mismos. Pablo utiliza 4 veces la frase todos. Toda oración, todo tiempo, toda perseverancia, todos los santos. La oración debe caracterizar la vida del creyente. No solamente cuando llegan los problemas. Muchos buscan el momento de orar, de buscar de Dios, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades. Mira, hermano, que la oración sea el sello que te guíe constantemente para buscar a Dios. Que no sea ese momento cuando estás pasando dificultad. Que no sea ese momento donde estás pasando por una situación difícil, X en tu vida. Hay personas, yo les pregunto, ¿qué tiempo oras? Bueno, cuando me levanto, cuando como, por la noche. Mira, la Biblia dice orar sin cesar. ¿Sabes lo que significa eso? Yo me levanto y yo voy a orar. Yo estoy de camino a mi trabajo y yo voy a orar. Yo estoy en mi trabajo, yo voy a orar. Incluso yo me estoy bañando y yo voy a orar. Hay muchos que les gusta cantar bajo la ducha. Algunos cantan tan mal que se les va el agua de la ducha. Pero que ese momento en la ducha no sea el canto, sino que sea una oración con el Señor. Que sea una comunión también con Dios. Porque esa oración es la que te va a sostener toda la armadura de Dios. El mismo Pablo pidió oración. El gran apóstol, el gran escritor inspirado por Dios del Nuevo Testamento, pidió oración. Orar también por mí.
Y cuando yo leía esto, yo decía, wow, qué humildad la de este hombre. Muchas veces tú y yo tenemos pena de decir a nuestro hermano, ora por mí. Sin embargo, el apóstol Pablo pidió oración. Si Pablo necesitaba oración, ¿qué no vamos a necesitar tú y yo? Pablo, el hombre usado por el Señor. Y tú y yo que somos siempre carnales, que somos... Hoy nos levantamos con el moño virado, mañana para el otro lado. Hermano, oren. Levanta el escudo por tu hermano. Oremos unos por los otros. A mí me encanta. La semana pasada vino un hermano acá a la oficina y me dijo, pastor, yo solamente vengo para tener un tiempo de oración con usted. Hermano, vamos a orar. El jueves en la noche tenemos un tiempo hermoso de oración, donde podemos orar unos por otros. Presentar a nuestro Dios nuestras cargas, nuestras atribuciones, aquello que te lleva la semana entera preocupándote. Siéntate con tu hermano, llámalo. No le cuentes el chisme, pero dile, ora por mí. Ora por mí porque yo lo necesito. El hombre más fuerte espiritualmente no son los que menos oran, son los que más reconocen cuánto necesitan de Dios. Hermano, necesitamos de Dios. Pero hasta este punto, creo que podemos observar algo que es relevante en la armadura de Dios. La armadura nos apunta directamente a Cristo. ¿Quién es la verdad? Jesús. Cristo. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. ¿Quién perfecciona nuestra fe? Cristo. ¿Quién trae salvación? Cristo. ¿Quién es la verdad y la vida? Cristo. ¿Quién es el verdadero Dios? Cristo. Hermano, toda la armadura de Dios nos lleva a Cristo. Amén. En otras palabras, ponernos la armadura de Dios es revestirnos de Cristo. Como dice Romanos 13:14, más bien revístense ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. La armadura no es un conjunto de técnicas espirituales. La armadura es la vida de Cristo manifestada en el creyente por medio del Espíritu Santo. Esa es la armadura de Dios. Revestirnos de Cristo. Nosotros no peleamos con recursos humanos, estrategias psicológicas, autosuficiencia. Nuestra confianza está en el Señor de los ejércitos. Nuestra confianza está en lo que Cristo ya hizo en mi vida, en lo que Cristo ya hizo en mi familia, en lo que Cristo va a continuar haciendo hasta que yo llegue a la estatura de ese varón perfecto. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La guerra continúa, pero el resultado final ya ha sido decidido. Ya se decidió. Y se decidió en el momento donde Jesucristo resucitó. ¿Vamos a continuar en una batalla? Sí. ¿Pero en qué posición vas a estar en la batalla? ¿Vas a estar revestido de toda la armadura de Dios? Simplemente te vas a poner, mira, me voy a poner la espada, porque la espada es interesante, me voy a poner el calzado, me voy a poner, pero el casco no hace falta. Pero hermano, Pablo dice toda la armadura de Dios. Y quizás hoy tú hayas venido y se te haya olvidado ponerte el cinturón de la verdad. A lo mejor se te aflojó un poquito. Quizás la coraza se te ha olvidado. Necesitas vivir una vida en santidad. Tal vez el escudo de la fe está en el suelo por el desánimo. O tal vez la vida de oración se ha convertido en una rutina vacía en tu vida. Pero hoy el Señor te llama nuevamente vestidos
de toda la armadura de Dios. Y si en nosotros hay alguien que aún no ha depositado su fe en Cristo, si en nosotros hay alguien que está totalmente alejado de Dios, hoy el Señor te está diciendo, hoy es el día para que vengas a mí. Hoy es el día para que deposites todas esas cargas a mí. Hermanos y amigos, no existe nada en lo que tú puedas hacer para alcanzar la salvación. Nada. No existe nada de lo que tú puedas hacer para que el Señor te perdone al no ser arrepentirte de tus pecados. Por eso en un momento vamos a tomar la Santa Cena, pero yo les invito a que ustedes le presenten al Señor todas esas cargas que han estado teniendo. Dile al Señor todo con lo cual has estado luchando, batallando. Los momentos cuando se nos olvida esa armadura. Los momentos cuando estamos débiles en la fe. Muéstraselo al Señor. Dile al Señor todo lo que necesitas. Porque la cena del Señor te está diciendo lo que Jesús ya hizo por ti.